las personas que muchas veces nos dañan son las personas que quizás más nos quieren, que son capaces de crear karma negativo, vamos a decir así, para sí mismos, con tal de ayudarnos a nosotros a evolucionar. Porque muchas de las cosas negativas que nos pasan o que nos hacen otras personas nos llevan a hacer saltos y a evolucionar y cambiar, ¿no? Y entonces, como decir, yo te hago una palanca para que vos evoluciones, pero yo adquiero todo un bagaje contrario, ¿no? Que voy a tener que trabajarlo en otras vidas para solucionarlo, o sea, me estoy cargando energéticamente de cosas negativas para que vos puedas evolucionar. O sea, que son almas especiales las que hacen eso. A veces es en inconsciencia, pero yo creo que no. Yo creo que son pactos que uno hace en conciencia. Un espacio para abrir conciencia y transformar tu vida, del caos emocional al equilibrio interior. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Ya vamos algunos, vamos avanzando, mi querido Cristian. Qué maravilla, tenemos un montón de temas y de información que nos emociona conversar y compartirles. Y bueno, la de ahora está, pero súper, ¿no? Porque al final esto es algo que genera muchas preguntas que mucha gente quiere saber, quiere encontrar. Y obviamente decidimos hablar porque a nosotros, bueno, un poco el universo nos va diciendo qué es lo que tenemos que decir, ¿no? Y tiene que ver con cosas lo que nos están pasando, experiencias que hemos tenido y que queremos compartirles, ¿no? O sea, cosas que hemos experimentado y que de alguna manera hemos visto y hemos identificado y que podemos utilizar toda esa información, todo ese nuevo conocimiento, todas esas cosas que han llegado a nosotros para poder compartir. Así que bueno, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy, como les dije, está interesantísimo y es almas gemelas y llamas gemelas. ¿Qué son? ¿Sí? Porque no es lo mismo. ¿Ya? ¿Y cuál es el trabajo de las almas? O sea, ¿qué vinimos a hacer aquí como almas prácticamente, ¿no? ¿Por qué nos conectamos con almas gemelas? ¿Cómo se maneja todo este tema de la energía? Porque al final somos energía, etcétera. Entonces se vuelve súper, súper interesante. Es algo que ya cuando lo empiezas a sentir, lo empiezas a ver, se vuelve, te hacen sentido muchas cosas. Entonces, creo que por eso, sí, y bueno, creemos que por eso es importante compartirles ahora. Así que, nada, bienvenido Cristian, gracias nuevamente por este nuevo episodio, ¿sí? Me encanta hacer esto contigo, así que nada, y feliz de estar aquí compartiendo. Y bueno, comencemos con este tema. De una vez, después de saludar a nuestra audiencia, vamos hablando un poco de este tema, ¿no? ¿Qué son las almas y qué son las almas gemelas, ¿no? Un poco cómo se presentan, qué pasa con eso. Bueno, hola Patricio y hola a todos que están acá. Gracias por estar siempre. Y, y bueno, sí, el tema este de las almas gemelas yo creo que está como alineado, relacionado con cosas que nosotros no podemos percibir a simple vista, ¿no? Está relacionado con el cuántico, con los pactos que hicimos antes de venir, con cosas que nos pasaron en otras vidas. O sea, es un tema álgido porque es donde se conecta nuestra vida normal, vamos a decir, en este plano tridimensional, con todas las dimensiones, ¿no? Con los espacios cuánticos, porque en esos espacios cuánticos es donde se acordaron o acordamos con almas determinadas cuestiones. Incluso las personas que muchas veces nos dañan son las personas que quizás más nos quieren, que son capaces de crear karma negativo, vamos a decir así, para sí mismos, con tal de ayudarnos a nosotros a evolucionar. Porque muchas de las cosas negativas que nos pasan o que nos hacen otras personas nos llevan a hacer saltos y a evolucionar y cambiar, ¿no? Y entonces, como decir, yo te hago una palanca para que vos evoluciones, pero yo adquiero todo un bagaje contrario, ¿no? Que voy a tener que trabajarlo en otras vidas para solucionarlo,
o sea, me estoy cargando energéticamente de cosas negativas para que vos puedas evolucionar. O sea, que son almas especiales las que hacen eso. A veces es en inconsciencia, pero yo creo que no. Yo creo que son pactos que uno hace en conciencia. Y bueno, y es un poco una introducción a esto de que también nosotros pactamos con almas encontrarnos de nuevo, ¿no? Para determinadas cuestiones. Eh, y hay una diferencia, o sea, hay diferencia entre lo que llamamos, porque son etiquetas al final, ¿no? Estamos poniendo rótulos a las cosas, pero porque así funciona nuestra mente y nuestra comprensión. Pero bueno, hacemos la primera distinción entre las almas gemelas, vamos a decir, y las llamas gemelas, ¿no? Y un poco la diferencia es que en un primer grupo, que podemos llamarle almas gemelas si queremos, yo diría que no son almas gemelas en realidad, son como la misma alma en distinto cuerpo. Es como una división, es como una manzana que se separó, que se dividió en trozos y que se separó esa energía que era muy potente en diferentes pedacitos, vamos a decir, en distintos cuerpos, que encarnado en distintos cuerpos. Y cuando te encontrás con un alma gemela, es como encontrarte con un espejo, es como vos mismo, pero que está en otro cuerpo, ¿no? Y en cambio las las llamas gemelas es como que hicieron un pacto, que son como almas afines que decidieron venir y encontrarse para determinado trabajo, para determinada cosa, y que hasta que no solucionan o no terminan de hacer ese trabajo, se van a seguir encontrando, ¿no? Entonces, parece lo mismo, pero no es lo mismo, porque en el caso de las llamas gemelas no son la misma alma. O sea, tienen muchas cosas en común. A veces incluso hay como episodios o cosas pendientes de otras vidas que quedaron ahí guardadas y que se tienen que solucionar de alguna manera, ¿no? Hasta que no se solucionen, ese pacto va a seguir vigente. Sería una cosa así. Entonces, así por lo menos lo veo yo. La diferencia principal que hay entre alma gemela y llamas gemelas, ¿no? Bueno, pero de todas maneras es interesante porque al final, ya tomando en cuenta eso, obviamente no es lo mismo, porque la una es la misma energía dividida y la otra son diferentes energías, digamos, ¿no? Diferentes almas. La una es como que se fractaliza, se fracciona, es una parte. Ahora, dentro de la definición de estas etiquetas, claro, lo que en algún punto yo estuve también chequeando, había visto, era que es lo mismo que dices, pero al revés, es decir, que las almas gemelas son complementarias y que las llamas gemelas son una dividida, ¿no? Pero bueno, eso es solamente un tema de etiqueta al final, ¿no es cierto? El punto es cómo funcionan, cómo te sirven, para qué vienen, ¿sí? Y sobre todo dónde vienen. Entonces, claro, es porque existe un pacto. Generalmente, eh, claro, a nivel de cuando ya estás encarnado, a nivel de conciencia, sí, se te presentan cosas de manera inconsciente. ¿Por qué? Por el sistema, porque te borran el cassette el rato que encarnas, y por todo eso, ¿no es cierto? Y hasta que vas encontrando, ¿ya? Y obviamente se va cumpliendo lo que tu alma decidió venir a cumplir. Pero, ah, como ya cuando empiezas a tener conciencia aquí, también empiezas a sentir cosas, ¿no? Porque hablábamos de que aquí vienen las llamas gemelas, que el trabajo vienen a ser, bueno, pueden ser diversos, pero básicamente el propósito de venir acá es básicamente aprender, crecer en conciencia, acumular energía, o sea, encontrarte contigo mismo, pero vienes a aprender de diferentes cosas que necesitas para poder llegar a ese fin, que es encontrarte contigo mismo al final, o sea, y no vienes a buscar algo fuera, sino en realidad vienes a estrellarte con cosas, con gente, con situaciones que te enseñan a verte a ti mismo. De hecho, algo que, algo que es súper interesante dentro de esto que estamos hablando ahorita, es el hecho de que o sea, que llegas a darte cuenta cuando te pasan ciertas cosas, como que, por ejemplo, estás muy obsesionado con, no sé, con temas de dinero, ¿ya? Y resulta que las cosas no funcionan y te obsesionas más y más y más y no te funciona el tema económico, ¿ya? Y sientes que te cuesta mucho conseguir dinero y tal. Entonces, claro, empiezas a ver creencias y tal. Pero ya al rato que empiezas tú, o ya tuviste claro
que ya quitaste creencias, ya es como que tu nivel de conciencia subió y de pronto te siguen pasando cosas y es como que a ratos funciona, a ratos no tanto. ¿Sí? De alguna manera es porque el universo se está haciendo cargo de quitarte esas distracciones para verte a ti mismo, porque en realidad todo eso está fuera de ti. Y cuando lo entiendes, no solamente acá en la cabeza, sino lo sientes, o sea, lo comprendes mental, o sea, y emocionalmente, es cuando te hace sentido y dejas de luchar con eso, ¿ya? Y entonces, digamos que parte, y eso se puede presentar a nivel de salud, de relaciones y todo, y parte de lo que vienen a ser las llamas gemelas o las almas gemelas de alguna manera es dentro del pacto que has hecho, a ayudarte o juntarse para ir hacia ese propósito para el que viniste a ese crecimiento para el que viniste, ¿no es cierto? Es como que en algún punto eso se tiene que dar y claro, cuando en materia dos materias se juntan, la energía se potencia mucho más, es decir, se vuelve mucho más fuerte y entonces ahí es donde empiezas a generar ese equilibrio, que en realidad ese equilibrio, ese balance es lo que necesitamos tener la mayoría del tiempo. Cuando estamos en equilibrio, todo funciona bien. O sea, el agua tiene que estar en equilibrio, por ejemplo, con el pH. Donde el pH está equilibrado, el agua está bien. Donde está muy alcalino, crecen bacterias. Donde está muy ácido, en cambio, corroe cosas. ¿Ya? Nuestro cuerpo, como es agua, necesita estar en equilibrio también, balanceado. Nuestra mente, nuestra paz, todo necesita estar en equilibrio. Entonces, justamente de eso se trata, de tener equilibrio. Y parte de esta situación también tiene que ver con eso, con generar ese equilibrio, ¿no? Entonces, pero claro, se puede presentar de varias formas. Entonces, un poco a qué vienen las almas y las llamas gemelas dentro de los pactos que puedes hacer o qué trabajo vienen a hacer. Es justamente a juntarse contigo para ayudarte a aprender y también para ellos ayudarse contigo. O sea, es un intercambio, es un dar y recibir al mismo tiempo. Entonces, claro, si tú encuentras que tienes una alma gemela, una llama gemela, que tú eres hombre y es mujer, no necesariamente tienen que ser pareja. ¿Ya? Pero tal vez la relación es muy estrecha, muy íntima, muy de una amistad muy fuerte o cosas así. Pero si tú eres hombre y eres mujer, ¿ya? Y digamos que son la misma alma dividida en dos cuerpos. Eh, de alguna manera, tal vez del uno, hablemos que estás trabajando en merecimiento, tal vez o estamos trabajando temas de energía, ¿no? Un poco lo que hablábamos eh, antes cuando estábamos viendo el tema de que íbamos a hablar hoy, justamente esa parte de que tal vez vienes a balancear la energía, ¿no? El uno como hombre necesita balancearse entre su energía masculina y femenina, y la mujer también. Tal vez la mujer está muy hacia la energía masculina y el hombre está muy hacia la energía femenina, tal vez. O sea, entonces son cosas que pueden pasar y hay un montón de cuestiones que pueden pasar para poder que te van como que generando ese equilibrio, ¿no? Y, y lo importante es estar atentos, despiertos a esas cosas para entender por qué están ahí. Y eso es lo que te ayuda en realidad a generar los nuevos significados y a sentir de manera diferente y a vibrar en una diferente frecuencia para justamente tener ese equilibrio que buscas, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esto, ¿en qué te ayuda a encontrarte con tu alma o tu llama gemela? Justamente en que eso está para darte equilibrio, pero no te encuentras de comienzo, te encuentras a un determinado momento de tu vida, cuando ya generaste cierto tipo de aprendizaje. O sea, no es así de estoy junto siempre toda la vida y no. Generalmente te terminas encontrando, ¿no? O sea, es un poco lo que yo he visto y creo que es un poco lo que nos está pasando, nos ha pasado a ti y a mí también, viste, por lo que estamos compartiendo esto. Claro, o sea, es como todo una parte de un proceso, ¿no? Eh, bueno, yo acá, por ejemplo, lo que voy a hacer es contar, pero muy brevemente así, lo que me pasó a mí con este tema, para darle contexto y para que se entienda, ¿no? A mí lo que me pasó así rápidamente es que, bueno, por mucho tiempo me pasaban cosas con las parejas que siempre terminaba como persona acercándose a mí o vinculándome con personas que de alguna forma me traicionaban, me estafaban, me usaban, etcétera, ¿no? Después fui entendiendo que la primera reacción que tuve en un momento fue decir, puede ser que tenga una pareja así, pero dos, tres, cuatro, o sea, es como que me di cuenta que había un circuito que se estaba repitiendo.
que yo no entendía cómo yo atraía o generaba la situación donde al final me encontraba siempre con ese mismo estructura de personas, ¿no? Entonces, en un momento dado lo que hice fue decir, bueno, yo esto no sé cómo funciona, cómo está funcionando en mi vida, pero lo estoy creando yo de alguna manera. Entonces hice una carta cortando esos pactos, porque bueno, en otro podcast hablamos del tema de los pactos, y lo loco fue esto. Como a los 15 días de que hice esa carta, donde yo al universo dije, yo lo corto, no quiero buscar más pareja porque cada vez que busco encuentro a esta gente y no quiero más, entonces lo suelto y lo dejo al universo que venga la persona adecuada. Y me llegó la información de que se llamaba Valeria y que estaba viniendo a mi vida. Incluso yo estaba acá en mi casa y en ese momento estaba ayudando a un amigo y estaba viviendo acá conmigo por unos días y le dije, va a venir a mi vida una persona que se llama Valeria. Y justo había una compañera que hace arte, que estaba por unos días, que estaba en la calle compartiendo el espacio conmigo. Y él me dice, ah, sí, Dimi, porque aparte le decíamos Dimi porque era como diminuta, chiquitita. Y le digo, sí, pero no es ella, es otra persona. Bueno, y pasó, como te digo, 15 días y nos encontramos por la red, incluso no sé, tenía otro nombre porque usaba el nombre de un personaje, porque le gustaba escribir y esas cosas, y bueno. Y ahí fuimos conectando, ¿no? Y resulta que las cosas que ella soñaba son las mismas que había soñado yo. Ella se había abierto unos registros de donde viene, porque había empezado a tener unas meditaciones y había tenido unos sueños, y la persona que le abrió los registros, ella quería confirmar, se veía lo mismo que ella, y le dijo que había un alma, que había un fractal de ella en Bariloche. Un fractal es como esto, la misma alma en distinto cuerpo, ¿no? Y vino acá buscándome sin conocerme. O sea, yo corté esos pactos y pasó esto. Eh, entonces es como que, bueno, la oportunidad que estamos contando esto como en primera persona no, o sea, no una teoría, sino estoy contando lo que me pasó a mí eh, con respecto a esto, ¿no? Y bueno, fue así también como empezaron después todo este viaje, ¿no? De hablar de estos temas y de lo espiritual y demás, empezó justamente con esto, con esta historia que me pasó. Y cuando vino Valeria, lo primero que pasó fue la conexión. Eh, a veces o sea, yo sabía que había una angustia o algo en ella que no estaba bien, entonces empecé a conectar por ese lado, empecé a preguntarle, ¿vos estás bien? Vos no estás bien, porque yo estoy sintiendo algo y no soy yo. Yo me había dado cuenta que lo que yo estaba sintiendo lo estaba sintiendo ella, no era mío. Esa conexión así. Después, por ejemplo, un día estábamos hablando por teléfono y yo le dije, mira, a ver, yo te voy a empezar a describir dónde vos estás. Y le dije, la mesa es así, atrás hay un mueble, yo el lugar donde ella estaba era un lugar que ella estaba alquilando, o sea, yo nunca había ni pisado, porque aparte hablábamos por teléfono, no nos habíamos conocido todavía, no nos habíamos visto todavía. Y yo empecé a describirle cómo era el lugar donde ella estaba. Después me mandó una foto, sacó una foto del lugar y era como yo se lo había descrito. Después cuando nos conocimos, ella vino a mi casa y de afuera de mi casa me dijo cómo era la casa todo por adentro. Me dice, yo ya estuve acá. ¿Cómo? Yo ya estuve acá. ¿Cuándo estuviste acá? No sé, pero yo este lugar lo conozco. Acá hay un bosque así, 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 se entra por acá, y me describió cómo se entraba, el pasillo, dónde estaba la cocina, el baño, que había 2 cuartos, todo adentro como era la casa, tal cual, como así, como si hubiera estado siempre. Ese tipo de conexiones. Después descubrimos varias cosas, por ejemplo, los nombres están invertidos. O sea, yo soy Cristian Valverde, que es C, B corta, y ella es al revés. Ella es Valeria Caraballo, B corta y la C. O sea, son cosas. Y después, por ejemplo, nuestras cartas natales son como dadas vuelta, así como en espejo. Entonces, este tipo de cosas locas. Después fuimos hablando por ejemplo, ella estudió arte y fue el año donde yo también, en el año 95, yo entré a una academia de arte de dibujo y ella también estudió arte, pero ella dejó y yo seguí. Después descubrí que hubo un año donde yo empecé a estudiar piano y empecé a hacer como cosas con la música, ella también, pero yo dejé la parte de música y ella siguió. Ella es profesora de canto. Entonces, o sea, como que nos dimos cuenta, y ella, por ejemplo, hacía artes marciales igual que yo, pero yo seguía haciendo artes marciales y ella dejó. O sea, las cosas que hizo uno y que las continuó son las cosas que dejó el otro. Pero son las mismas. O sea, hicimos las mismas cosas, pero experimentando diferente, ¿no?
en lo que sí coincidimos es que los dos escribimos, somos escritores. Eh, entonces, bueno, y ahí hay un montón de cosas que pasaron en las emociones, en los pensamientos, la conexión que tenemos. Y, y que, sí, y que por qué nos encontramos y qué cosas empezaron a pasar. Por ejemplo, cuando fue la pandemia en 2020, nosotros dijimos, bueno, hagamos un canal, abrimos un canal en esa época, 2020, había Instagram y creo que había TikTok, pero el TikTok se usaba para bailar y cantar y el Instagram era para poner fotos, o sea, eh, el canal lo hicimos únicamente en YouTube y se llamaba La Botica al Despertar. Y era para que la gente entrara ahí, hiciera meditaciones, hubiera charlas y cosas. Teníamos tres seguidores, cuatro que eran así las personas más allegadas, y después fueron pasando cosas, otras cosas, vino el libro, me puse a escribir mi libro y estoy con la pintura, y, bueno, vino la pandemia, como te decía, y bueno, todo este tema, y lo dejamos de lado. Y después, el año pasado, en 2024, me llegó que tenía que expandir todo esto de las sanaciones y hablar de estos temas y demás. Y ahí conecté con Rudy, bueno, todo lo del portal del despertar, y lo que pasó fue que me di cuenta que era una manifestación, porque estaban creando ese portal que se llama el portal del despertar, donde hay cursos, y el mío es el primer curso que se hizo, pero el tema es que se llama el portal del despertar y el nombre es muy parecido a la botica del despertar. Entonces yo me di cuenta y dije, esto es como una manifestación, es como que le pusimos la intención, le pusimos la emoción a ese canal para, con esa intención y con ese amor. Y después lo soltamos, ¿no? Como que lo dejamos. Y después se manifestó de esta forma. Entonces es como que yo creo que nos vamos encontrando para evolucionar y para crear cosas diferentes en nuestras vidas y en la realidad, ¿no? Yo creo que es por frecuencia. Cuando tu frecuencia se alinea con la de la otra persona, están preparadas para encontrarse y en este encuentro se generan cosas que uno potencia lo que tiene el otro y en comunidad con esta alma gemela o con llama gemela es que creas cosas en la realidad diferentes para tu vida y para la del otro y en tu entorno, ¿no? Y se va modificando todo. Vos fíjate, por ejemplo, ahora en mi vida, que lo que pasó últimamente el año pasado, mi hija a los 13 años decidió vivir conmigo. Siempre vivió con la mamá, yo estoy separado, y ahora decidió vivir conmigo. Y pudo hacer este salto como de realidad a sus 13 años, pero que tiene que ver con todo esto que estuvo sucediendo y la venida de Valeria a mi vida y bueno, todo lo que se fue modificando y lo que se sigue modificando a raíz de este encuentro, ¿no? Entonces, y de las conexiones que se van generando. Entonces, bueno, es súper importante, creo yo, entender que todo es dinámico y que en realidad es por frecuencia. Sí. O sea, cambias tus creencias. Fue quizá cuando yo hice esa carta donde corté esos pactos de cosas repetitivas de las que no podía salir y que creé una frecuencia distinta. O sea, como que hice un salto cuántico de conciencia de decir, yo esto estoy creando yo estoy creando mi vida y mi realidad. Entonces, si yo puedo crear algo diferente. Y lo solté y se lo dejé al universo y es como que el universo dijo, ah, sí, hay una persona para vos. Que no tiene nada que ver con lo que vos estás eligiendo. Pero mientras vos elegís con lo que vos querés. Pero en cambio que dije, ¿y vos qué opinás, querido universo? No, yo opino que hay otra persona para vos. Ah, bueno, a ver cómo es. Capaz que es diferente que lo otro. Entonces, un poco es soltar. ¿Qué pasa si soltamos? Porque a lo mejor las personas destinadas para nosotros siempre estuvieron enfrente nuestro. Pero con nuestras creencias y con todo lo que traemos, no estamos permitiendo que los vínculos se generen, ¿no? Y después, bueno, poco más adelante en este podcast voy a contar otra anécdota que nos pasó con Valeria en una meditación, que descubrí algo del cuántico, que es re loco, que como que la cabeza ahí ya, si quieren explotar la cabeza, explota porque te das cuenta que cómo funciona el tema del tiempo y el espacio en otros planos. Pero bueno, después lo cuento porque ahora no viene tanto a cuento, pero bueno, pero lo quería traer, porque todo esto es cuántico en realidad, esto que decía al principio, que es los pactos que hicimos antes de venir, porque es como que decir, como que si yo con Valeria hubiéramos dicho, bueno, cuando nosotros dos estemos en la misma frecuencia,
nos vamos a encontrar. Mientras yo esté pensando en otras cosas o con gente o lidiando con lo cotidiano, con la plata, con esto, con lo otro, y estoy en esa frecuencia, no me puedo encontrar nunca con ella. Y cuando empalmamos en la frecuencia donde ella estaba haciendo meditaciones y conectó con esta persona que le dijo que había un fractal de ella, pero fue cuando yo hice esa carta, o sea, fue como esto, como una frecuencias que se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es algo importante. Claro, el tema es que justamente dentro de las historias, igual se te van revelando de diferente forma, ¿no? Entonces, un poco es cómo puedo reconocer a una alma o una llama gemela, básicamente, ¿no? Bueno, más que decirte cómo, porque yo creo que se va presentando de una manera un poco, o sea, pasan cosas un poco locas, ¿no? Sientes cosas, asoman de la manera más que menos te imaginas, los que conoces de las maneras, o sea, le conoces ya en este plano de la forma que menos te imaginas, un poco lo que te pasó a ti. A mí, en cambio, me viene llegando información en sueños, que justamente algún rato tenía un sueño que me estaba dando vueltas y estaba en la cabeza, estaba en mi cabeza, y no sabía ni por qué ni por dónde, no le encontraba ni pies ni cabeza, hasta que un día justamente hablo con Cristian y le digo, oye, no sé qué hacer, se me volvió, o sea, tengo este sueño en la cabeza, pero ahorita lo acabo de sentir con más fuerza y no sé qué significa. No le encuentro ni pies ni cabeza. Y entonces, cuando yo estaba diciendo las cosas, me dice, justo cuando te estaba escuchando, me vino esto y esto y esto y esto. Yo, de alguna manera, pensé y conecté con alguien con quien conocí en mi pasado, que obviamente todavía somos amigos, pensando que era por ahí, pero era como que me hizo sentido, pero hasta ahí. O sea, es como que, bueno, si es eso, tiene que ser listo y está, y ahí quedó. Pero no, después resulta que conozco a una persona que así de la nada, donde el hecho de sentarnos a conversar, de la conexión, de sentir su alma y de sentir algo muy familiar, porque a mí lo que me pasa es que me sentí muy, muy familiar. Es como que, claro, dices, no, esto es algo que nunca me ha pasado, y obviamente no lo controlas, simplemente lo sientes. Y entonces, después empiezan a pasar cosas, entonces resulta que solo hay un tema de amistad y qué sé yo, y conversas y tal, y de pronto sabes si esa otra persona está bien o está mal, y lo sientes, ¿ya? Y lo que me estaba pasando a mí es que si esa persona está mal o le pasa algo, lo primero que hace es escribirme, pero si yo estoy ocupado, siento algo, abro el teléfono y encuentro mensajes de esa persona, entonces se vuelve interesante, loco y a veces conflictivo, porque es como que de la nada, pum, sientes algo y dices, oye, ¿y qué está pasando? Y es porque hay una conexión así de la nada, y entonces ahí te das cuenta que es eso, y entonces empiezas a atar cabos, ¿no? En mi caso lo que hice fue empezar a atar cabos porque de pronto se me venían cosas de la cabeza, y empiezo a observar cómo es esta persona, y resulta que tiene todo el sentido, o sea, realmente ahí cuadra con lo que yo soñé. Y empezamos a ver, usamos palabras parecidas, muy parecidas. Tenemos la misma experiencia, ella con su mamá, yo con mi papá. Venimos a arreglar las mismas cosas. Tenemos un propósito parecido. Lo que hacemos es justamente dentro de lo que cada uno siente o piensa. Entonces se desarrolla como habilidad. Tiene que ver con servicio a la gente en la parte material. Entonces esta persona hace temas de cosmetología. Yo antes hacía temas de cocina. Entonces hay un montón de temas, ¿no? Pero lo loco es que no te esperas, o sea, no sabes por qué pasa eso hasta que te empieza a llegar la información, y cada información que llega es como que te da la certeza, es como que como que va cuadrando y van calzando las piezas del rompecabezas. Entonces, es un poco lo que me pasó, ¿no? Y dentro de eso es agradable porque es bonito saber que hay ese otro yo, si se puede decir ahí, con otra forma, pero es tu otro yo. Y al mismo tiempo, si es que hay temas que no se han solucionado, te generan de uno o de otro lado. En este caso, yo soy quien está siendo más sensitivo. Cualquier cosa que le pasa, yo siento, o sea, de la nada, así, estoy en una sesión, manejando, estoy cualquier cosa, estoy meditando y siento algo, o un dolor en el cuerpo, o como que me topan por ahí, o una presencia, cosas así. Y el rato que veo generalmente tiene que ver
con eso. Entonces, tienen sus bemoles. Entendí por qué yo tenía una imagen de unos ojos desde que era niño. No sé por qué me llamaban tanto la atención. Una imagen, un color de ojos especial. Y resulta que me fijo y esta persona tiene exactamente esos que tenía toda mi vida en la cabeza. Entonces, en algún punto yo ya sabía que eso iba a pasar. Te das cuenta del nivel de sincronicidades, pero nunca me imaginé ni por aquí, hasta que empecé a ver esto y salió el sueño y tal, que podía ver a alguien. O sea, en realidad nunca me imaginé en principio. Entonces, es curioso, súper curioso, pero al mismo tiempo es agradable. Y una de las cosas que siento, por ejemplo, es el hecho de que justamente esa otra parte de mi alma que está en esta otra persona, una de las cosas para las que viene es para ella equilibrar su energía y yo equilibrar la mía, ¿cierto? En cuanto a varias cosas. Entonces, en realidad todo conecta. Y también a ella le han pasado cosas un poco locas de lo que me habían contado. Y claro, ya viendo y como ya se van sintiendo cosas, de pronto te empieza a llegar la información y te dice, esto es por esto pasa por esto pasó así, el propósito de esto era de esto, lo que está pasando aquí tiene esto es esta razón y tiene este propósito. Y entonces ahí es donde te parece, ahí es donde entras en una situación que dices, oye, tiene sentido, realmente sí es, para eso vino, pero llega de la nada y te vuelves loco. O sea, a ratos te vuelves loco porque no sabes de dónde salen cosas y puede que tengas una noción del tema, pero igual, de alguna manera, el universo te va preparando y te va diciendo, oye, va a llegar esta persona, porque a Cristian le dijo expresamente el nombre, todo. En el caso mío, fue un poco más por otro tipo de señales, por sueños, por temas más simbólicos. Al final, el universo sabe lo que mueve y cómo lo mueve al final, ¿no? Entonces, es importante. Es cómo puedes reconocer a tu alma gemela o cómo puedes reconocer a tu llama gemela, cómo puedes reconocer si es que es parte de ti. Va a ser muy parecido, o sea, de hecho van a ser iguales en esencia y van a pasar cosas parecidas, van a sentir igual, van a mostrarse igual. Por ejemplo, la forma de comunicarse, una de las formas que yo tengo para comunicarme y demostrar afecto es kinestésicamente, es decir, yo soy mucho de tocar, de dar abrazos, y esta persona es exactamente igual, o sea, ese es su lenguaje de comunicación, ¿cierto? Entonces, ella está patojeando lo mismo que estaba patojeando yo antes, o sea, que estaba yo arreglando. Entonces, de alguna manera también, el hecho de que ella haya venido, porque en realidad se presentó como una persona que vino a trabajar conmigo en esta parte, ¿no es cierto? De toma de conciencia, ¿no? O sea, hacer un proceso conmigo y resulta que no solo es un tema que ella quiere solucionar, sino que también es por mí. Es un ida y vuelta, pero bastante especial, porque siempre nos enriquecemos todas las personas con las que trabajamos, siempre nos queda alguna experiencia, siempre estamos ganando algo, pero en este punto es otra cosa, o sea, ya es algo como que mucho más claro, más específico, más completo, más, no sé, o sea, es un poco difícil de explicar con palabras, pero son cosas bastante profundas, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer para conectar, ¿no es cierto? Porque esa parte es bien importante tenerla clara. Y que es un tema desde uno mismo, ¿no? Cuéntanos, Cris. Gracias. Un poco, aparte de esto, ¿no? De cómo conectar, hay como un plus que tiene cuando nos encontramos. Yo no sé si a veces, no sé si se puede generalizar, porque no conozco otros casos, pero en mi caso, un plus que tuvo haber encontrado con Valeria es el tema de recordar. Lo que nos pasó es haber recordado, nosotros, o sea, cuando nos encontramos yo ya había tenido sueños y cosas, pero recordamos vidas juntos, un montón. Y no siempre fueron fructíferas, vamos a decir así, ni hemos sido hermanos, hemos sido padre e hija, hubo historias de abusos, de inconsciencia, nos hemos encontrado en inconsciencia tantas veces. Eh, pero bueno, pero en esta es la primera vez que nos casamos, por ejemplo, en esta vida. Eh, y recordamos eso, recordamos muchas vidas juntos, historias, anécdotas, hay un montón. Incluso hay una vida donde nos escapamos y nos fuimos juntos a vivir a otro lugar, nos fuimos en un barco. Bueno, en otra vida era mi hermanita y no teníamos para comer y yo robaba comida. Eh, bueno, un montón de esas experiencias y cosas. Pero el recordar creo que
que pasa eso cuando te encontrás con estas almas que tienen tanto en común. Y aparte recordamos también haber sido no humanos, ¿no? También. Entonces, contestando un poco tu pregunta de cómo reconoces a tus almas gemelas, bueno, te pasan cosas que no te pasan siempre. O sea, aparte de que te llega información, esto que vos decías del sueño de repente, de esos ojos que tenías cuando eras muy chico y que te encontrás con esta persona y le ves a los ojos y decís, pero no pueden ser iguales a los que esos ojos que yo tenía en la memoria. Es como que en algún lugar ese es el pacto que hicieron las almas, ¿no? Es decir, cuando te encuentres con esta foto, con esto, esa es la señal, ¿no? Entonces es como que de alguna manera está destinado que va a ocurrir, que va a suceder. El tema es lo que no está destinado, cómo uno va a reaccionar o qué cosas uno es la que va a hacer con eso, ¿no? Y cosas que suceden así, que vos decís, bueno, ¿y cómo funciona? Que son la misma alma. Entonces, bueno, creo que acá en esta parte es donde voy a contar eso que había quedado pendiente, que va a volar la cabeza un poco. Pero bueno, es abrir la mente y ver qué pasa. En unas meditaciones que hicimos con una amiga en común que tenemos con Patricio, me surgió en una oportunidad porque hacíamos unas respiraciones fuertes y movíamos la cabeza, girábamos la cabeza. Y la primera, lo que me pasó fue que vi como una cápsula, o sea, se veía el espacio y como si fuera un planeta, pero que todo giraba, ¿no? Y me impactó mucho esa imagen, entonces quedó ahí. Entonces, como yo sé cómo funciona el cerebro y la energía y todo, dije, bueno, listo, ya vi esa imagen. Ya no me va a asustar la próxima vez que la vea. Entonces, la próxima vez que la vea de vuelta esa imagen, quiero saber qué es, dónde estoy, qué pasó. Entonces, pasó un tiempo y otra vez en una de las meditaciones volví a ver esa cápsula que giraba. Pero esta vez pude como quitarle la emoción y el impacto visual y todo lo demás y indagar, bueno, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Quién soy? Bueno, era una cápsula que había sido adulterada y que yo caí en este planeta y tenía un cuerpo distinto que este porque era como con escamas y me encontraron ahí. Fui a una ciudad donde había unas pirámides y me encerraron adentro de una cripta. Y yo me iba entrando como en un letargo porque me sacaron los órganos, pero en ese cuerpo, al sacarme los órganos, yo no moría. Yo estaba vivo, pero perdía la conexión con la voluntad. O sea, yo era consciente de todo lo que estaba pasando, pero estaba como si fuera drogado, como si fuera en un letargo, vamos a decir. Y en ese momento yo estaba pensando que las personas que me querían y que me estaban buscando no me iban a encontrar, porque yo estaba ahí y ya me había perdido, y no sabía cómo volver. Y me quedé con esa preocupación y de ahí vienen muchas cosas para trabajar, de ser invisible, de que no me vean, bueno, un montón de cosas, ¿no? De la valoración, bueno. Y lo que pasó fue que en ese momento mi conciencia la pasaron a una estatua. Yo tenía cosas metálicas, unas como cosas que me habían puesto así como collares y demás. Y mi conciencia era una tecnología que hizo que mi conciencia pasara a una estatua que es como de piedra, gigante. La gente venía, dejaba ofrendas y yo le cumplía lo que ellos querían, por ejemplo, que hiciera llover, que resucitara a un fallecido, que se acercara, que volviera la persona que se había ido en la pareja, bueno, distintas cosas que la gente pedía y yo las hacía. Y no tenía voluntad para hacerlas para mí, yo no me podía escapar. Yo estaba como prisionero, como un prisionero energético, vamos a decir. Eh, entonces, bueno, lo traigo porque tiene que ver con lo que pasó después. Y después lo que pasó fue que hubo como una invasión a esa ciudad y se separó mi conciencia de la estatua con el cuerpo que estaba ahí. Mi cuerpo se lo llevaron, mi cuerpo que estaba en esa cripta, y como que mi conciencia quedó como vagando en el plano astral. Eso es lo que yo recuerdo ahí. Entonces, lo que pasó ahí, en otra meditación que tuve, que hicimos con Valeria para recordar vidas y etcétera, fue lo siguiente. Ella tuvo un sueño conmigo y me buscó, llegó a la tierra con un séquito que ella tenía como una cara azul y una ropa negra, y había otros con ella que eran parecidos, así, unas cosas raras que tenían así. Era como que tenía una capa, pero que como que se formaba como unas alas, bueno, algo así como que cambiaba de forma había, como negro, como oscuro. Y ella me vino a buscar porque soñó conmigo.
Entonces entró en esa pirámide, hicieron como una especie como de ritual, vamos a decir, y ella entró como en el astral y conectó conmigo, que yo estaba encerrada, o sea, mi esencia estaba como encerrada, había quedado como vagando ahí adentro sin cuerpo, ¿no? Y ella como que intercedió con unos especie como de guardianes de los cuerpos para que yo pudiera acceder a salir, que mi alma saliera de ese lugar donde estaba encerrada y que pudiera encarnar o tener un cuerpo físico. Y le dijeron que no se podía. Y le dijeron, no lo podés sacar porque no hay ninguna conexión entre ustedes. O sea, él con vos no tiene ninguna conexión de ninguna vida. O sea, no se encontraron nunca. Pero ella decía, yo soñé con él, por eso estoy acá. Sí, pero es un sueño que tuviste, no sé cómo te llegó la conexión, pero ustedes no se conocen y no hay ningún registro de haber estado juntos nunca. Entonces ella se tomó del pecho, sacó una luz y esa luz la puso en mi energía, que está, porque en ese lugar, en ese astral, tenemos como cuerpo así, pero somos energía en realidad. Esa energía la puso ahí y dijo, esta es una parte de mi alma y esta energía la uno a la mía con la de él. Y en ese momento que ella hace eso, se crea una realidad donde nosotros compartimos, me da como, me da como así escalofrío, que compartimos ser fractales, o sea, compartimos, a partir de ese momento, nosotros somos fractales y tenemos cuerpos de reptiles y estamos juntos y todo un proceso evolutivo, o sea, la historia que recordamos los dos, ¿no? Que a partir de ese momento somos fractales. Y entonces ahí le dicen a ella, bueno, ahora ustedes están juntos y puede acceder a un cuerpo físico, pero vos tenés que hacer el mismo proceso que hace él. Vos también tenés que encarnar en cuerpo físico humano. O sea que ella ahí como que se entrelazó conmigo en ese cuántico y a partir de ese momento somos fractales y encarnamos juntos en distintas vidas y bueno, toda la historia que conocemos. Pero lo loco es que ella soñó conmigo porque éramos fractales. Pero cuando soñó conmigo, no había ninguna conexión. Pero a partir del momento que ella hizo eso, surge el entrelazamiento y somos fractales. Pero es como decir, a partir de ese momento siempre fuimos fractales. Y por eso soñó conmigo. Pero es como, y entonces ella me como que me rescató y me sacó de esa pirámide, lo mismo que pasó acá, en esta vida. Como que en esta vida ella vino a rescatarme de toda esta situación en la que yo estaba. Es como, no sé cómo expresarlo, pero es como que hay un desdoblamiento cuántico, como que en ese lugar, en esos planos, cuando creamos algo, ya estaba creado antes. O sea, no hay tiempo y espacio realmente, como acá. Entonces es como, ¿qué vino antes? Es como esto, ¿no? ¿Qué vino antes, el huevo o la gallina? ¿No? Es un poco, por eso que digo que un poco como que quiebra la cabeza, como decir, ¿cómo? O sea, si no éramos nada, ¿por qué de repente fuimos fractales? Y aparte, ahí se entiende por qué teníamos que salir los dos juntos de ahí y vivir las mismas experiencias, porque quedamos como unidos en las almas, ¿no? Como parte de lo mismo, del mismo proceso. Y yo creo que después, cuando uno se encuentra con sus almas gemelas, yo creo que es porque, aparte de la frecuencia, es porque estás haciendo el camino de regreso. Estás volviendo, o sea, así como hubo como una separación de conciencia, o sea, es Dios experimentándose a sí mismo a través de la dispersión de las conciencias, de creación de distintas alternativas en el cuántico, y después nos volvemos a juntar para volver de vuelta a la fuente, ¿no? Entonces, en este proceso de volvernos a encontrar en evolución, y evolucionando más rápido para volver a la fuente, está sucediendo esto incluso con los grupos de personas. Es como que yo me encuentro con Patricio y vamos armando una red y esta red de personas que se van a ir juntando y vamos a crear como si fuera una sola alma compuesta por
por los que antes eran distintos seres van a conformar uno solo. Y quizás ese es el pasaje a la quinta dimensión, ¿no? Donde se van juntando almas más complejas, haciéndose unidades más complejas, que a su vez se van a encontrar con otros, creando unidades cada vez más complejas, que van juntando conciencias en una sola hasta volver a la fuente y bueno, y ahí vuelve a reunirse Dios consigo mismo. Es un poco esto, ¿no? Pero bueno, esa es mi teoría de lo que está pasando con el tema este de las almas gemelas y todo esto. Bueno, al final, sí, lo que pasa es que pasan cosas de manera que pueden darse también diferentes interpretaciones, porque al final nosotros aquí en este plano, nuestro cerebro es una máquina de generar significados y de alguna manera podemos procurar darle un montón de significados a nivel mental, pero eso no es tan real. O sea, al final lo que sí es real es lo que sientes con eso. Entonces, cuando tienes sensaciones, cuando vienen emociones que no son lo común, se puede decir, sino cosas que no esperabas sentir, cosas que parecen raras, son desconocidas. Son raras porque son desconocidas. Ahí es cuando te das cuenta de que no importa el significado que le pongas en la mente deliberadamente, o sea, a nivel racional, cuando la parte emocional es la que manda. Entonces, más bien ahí, el tema es procurar entender, ¿sí? O descifrar o descodificar ese mensaje energético. Porque básicamente la canalización es eso, es descodificar el mensaje energético. Viene la energía con una información, la recibes y descodificas y sale el mensaje, ¿no? O sea, es como que traduces un poco el código, es como traducir idiomas más o menos, porque el idioma también es un código energético. Entonces es eso, es qué sientes, o sea, todo está, en realidad todo está en qué siento, todo está en observar lo que siento. Ahí es donde está el origen, ahí es donde encuentras el origen y encuentras el poder también. Ahí es donde te das cuenta que todo está dentro de ti y que tu misma alma y tu mismo inconsciente, bueno, en realidad el subconsciente o el inconsciente trabajan pegados al alma, ¿no? Por eso cuando haces reprogramación del inconsciente o el subconsciente, cuando entras profundamente allá o cuando tienes sueños lúcidos, en realidad es tu subconsciente el que está trabajando y el que está conectando con tu alma, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes las respuestas. Entonces, pero todo, ¿cómo llegó eso? Sintiendo y observando lo que siento, sin pelearme con mis emociones. Entonces, es todo un proceso que no es fácil porque en muchos de los casos lo que nos pasa es que no nos gusta sentir lo que sentimos, tenemos miedo a sentir cosas que nos producen dolor, entonces nos alejamos, no las enfrentamos, porque hay esa sensación de que nos va a pasar algo, porque nuestro cerebro, por ser una herramienta de supervivencia, es como que nos quiere sacar de lo que nos incomoda, de lo que nos genera dolor. En el momento que lo vemos conscientemente, nos vamos a dar cuenta que esos dolores no nos van a matar y que si los vemos de frente, en lugar de dejar que estén ahí y vayan mermando incluso nuestra salud, nuestras relaciones, nuestras situaciones, nuestra realidad, la vemos de frente y nos dejamos ir, la realidad cambia. ¿Por qué? Porque al dejarlos ir, dejan de afectar tu vibración energética, tu frecuencia. Y entonces ahí empiezas a conectar con las cosas que realmente quieres, con lo que tú eres, porque en realidad tú atraes lo que tú eres. Entonces el tema es conectar contigo mismo. Y todo esto, todo, o sea, todo se reduce al hecho de sentir. ¿Qué siento? ¿De dónde viene esto? ¿Sí? ¿Cómo se presenta en mi cuerpo? ¿Qué es lo que me están queriendo decir? Sí, porque si no estamos esperando que nos pasen cosas para entender la vida. Casi me muero, entonces ahí recién entiendo de que tenía que darle importancia a otras cosas que no les daba importancia porque pensaba que trabajar duro y proveer era más importante. Eso no que era lo más importante, eso no quiere decir que no sea importante, eso quiere decir que hay prioridades. Y a nivel de alma, todo lo que pasa en este plano material es una distracción, que era lo que hablábamos hace un rato. Es decir, todas tus preocupaciones donde crees que tienes que poner esfuerzo para llenar el espacio, el vacío, es una distracción. Es algo que es como que no estoy haciendo lo suficiente, tengo que trabajar más. Y te sacas del aire trabajando y no entra dinero. Después te das cuenta que si cambias tu vibración, no te esfuerzas tanto, igual las cosas vienen por donde tienen que venir. Eso es la famosa manifestación, ¿no? Pero es justamente lo que tienes que hacer es buscar
mantener tu vibración lo más alta que puedas, tu frecuencia, ¿sí? Conectarte con tu alma. Ese es el trabajo en realidad. Eso es lo que hay que hacer. De ahí lo otro viene por añadidura. Mientras tú vas actuando, todas las cosas que haces son tu alma en acción, básicamente. Pero no eres tú. Si te identificas con lo que haces, obviamente te estás identificando con algo externo y después no sabes por qué estás perdido o estás perdido. Justamente por eso. Entonces, todas las respuestas están dentro de ti. ¿Cómo accedes sintiendo? O sea, esa es la clave de todo. ¿Ya? Pero ¿cómo siento? Observando lo que siento. ¿Me duele algo? O tengo una idea, tengo un miedo a algo. Bueno, ¿cómo siento en el cuerpo? Esta es una herramienta que os vamos a regalar ahorita, ¿ya? ¿Sí? Para poder dejar ir estas cosas, para que se den cuenta que la emoción no es tan grave como creemos que es, ¿sí? Por ejemplo, tienes alguna emoción complicada, ¿no? Es decir, tienes algún miedo. ¿Cómo lo sientes? ¿Lo sientes como una piedra en el pecho, como un vacío, como mariposas en el estómago, como que te estrujan el corazón, no sé, cualquier cosa, listo? El rato que te das cuenta conscientemente de que estás sintiendo eso, quítale la parte mental que generó esa sensación. Cuando le quitas la parte mental, ¿sí? Dejas de darle fuerza, porque la mente es la que nos juega chueco, es la que nos pone el pie, es el ego, ¿ya? Y solamente céntrate en la sensación. Y cuando estás en esa sensación, dile, eres bienvenido. Y déjalo estar ahí. Vas a ver que en cuestión de segundos, o minutos, horas o días, dependiendo de la fuerza y la profundidad, va a terminar desapareciendo. ¿Qué pasó? Dejaste de pelearte con él. Y le quitaste poder. Eso es todo. Mientras más le piensas, más poder le das. Y más energía te quitas. Entonces, así vas cambiando tu vibración en tu día a día. Claro, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, o sea, buscar a alguien que te ayude a ver las cosas, hacer terapias, hacer reprogramaciones y todo, que básicamente es lo que se hace, es lo que hacemos Cristian y yo, en este caso. Pero esta herramienta es valiosísima para tu día a día, porque te ayuda a estar más en paz y te ayuda a ir a ese equilibrio del que hablábamos que hay que buscar. Entonces, todo es sentir. Entonces, ¿cómo conecto con mi alma gemela, con mi llama gemela? Tienes que estar en cierto estado de vibración y de frecuencia. ¿Cómo cambia mi frecuencia? Haciéndole caso a tus emociones, a tus sentimientos. Ten claro que tu cuerpo es un medio de comunicación para tu alma. Tu alma se comunica contigo a través de tus sentimientos, con tu parte consciente. Entonces, cuando estás pendiente, estás alerta de lo que te quiere comunicar tu alma a través de las emociones, es cuando empiezas a darte cuenta de hacia dónde tienes que ir. Es cuando realmente te ves y te escuchas. ¿Sí? No es una pastilla mágica, no es de la noche a la mañana, todo requiere un proceso, pero es muy gratificante saber que básicamente es seguir tu intuición. Que mucha gente dice, no, es que no tengo intuición, todos tenemos intuición. El tema es que te observes a ti mismo, a ti mismo, ¿ya? Entonces, igual, de esa misma forma, si vas a asomar tu llama gemela, vas a asomar tu alma gemela, ¿sí? Lo vas a sentir, lo vas a saber. ¿Cómo lo sabes? Porque eso que viene, ese pensamiento que te llegó, esa idea que llegó de la nada, te genera una certeza en el cuerpo, te genera una paz, te genera un estado de tranquilidad, de seguridad. Entonces, esa es la comunicación más real y más profunda, donde se vuelven eso verdades, ¿sí? Que verdades absolutas, se puede decir, que en realidad te dicen que es por ahí y no te permiten dudar. Y ahí se produce también un proceso cuántico, ¿no? De la intención del observador, más del hecho de ir con esa intención a donde quieres y no generar dudas. ¿Por qué? Porque la energía se expande, o sea, se conecta y se expande. Cuando hay dudas, la energía se corta o se ralentiza. En este caso, ¿qué es lo que pasa? La energía, cuando tú tienes esa certeza, no hay posibilidad de dudas. Al no haber posibilidad de dudas, las cosas se dan como tienen que darse y punto. Y luego te das cuenta de que eso era lo que tenías que vivir y eso era lo que te tocaba vivir y eso fue un beneficio para ti al fin. Aunque de comienzo y de fachada parezca algo duro, desagradable o negativo. Ujú. Entonces, por ahí va. Entonces, eso. ¿Qué dices, mi querido Cristian? Yo creo que ahí ya vamos cerrando el podcast del tema. ¿Tienes algo más que compartir? O creo que está interesante porque hay Sí, historias que completo. explican y hemos hablado Sí, de cómo hacerlo, de cómo sentir, de cómo llevarlo a cabo, ¿no?
Sí, y importantísimo esto que vos decías de las emociones, porque es con las frecuencias son las emociones, lo que fluctúa, lo que hace que fluctúe nuestra frecuencia son las emociones, que es con lo que estamos creando realmente en la realidad. Nuestro inconsciente, que nosotros éramos muy chicos y ahí se grabaron todos los patrones, las creencias, las programaciones que tenemos, que incluso son familiares, que uno cuando viene aquí elige a los padres y por ende también elige las programaciones mismas que va a tener, están en el inconsciente y generan emociones en nosotros. Yo recuerdo cuando me pegaban con un cinturón y solamente al recordar eso a mí me trae una emoción. Entonces, con esa emoción es con la que yo estoy creando mi realidad. Entonces, lo que yo tengo que hacer, yo no puedo cambiar el pasado. El pasado no lo podemos cambiar, lo podemos resignificar, podemos entender. Al entender y ver la vida de una forma diferente, le cambiamos la emoción a las cosas. Cuando entendemos, por ejemplo, que ese era parte de mi proceso, que yo tenía que vivir, que mi alma eligió vivir, que ya ni siquiera es culpa de mi papá, no, porque mi alma eligió a los padres y eligió las experiencias que yo iba a vivir. Es como cambiar el eje y ponerlo en mí siempre. No es culpa de alguien más, soy yo que eligió eso, esa experiencia. ¿Para qué? ¿Para aprender qué? Para aprender lo que estoy aprendiendo, para hacer mi camino. Cuando entiendo eso y puedo ver la vida de esa manera, uno dice, ah, es fácil, porque no, a todos nos pasaron cosas, a mí trataron de matarme, se quedaron con mi casa, mis hijas viven en la casa del que trató de matarme, al lado lo tienen al asesino. ¿Cómo vivo yo con eso? Entonces, a todos nos pasan cosas, el tema es cómo las elijo ver, cómo lo entiendo, porque una cosa es mi karma o lo que yo vine a vivir, otra cosa es lo que tienen que vivir mis hijas, no es lo mismo. Y cada uno con lo que tiene que vivir, pero estamos viviendo nuestra vida y la estamos creando con nuestras creencias, nuestros patrones que están aferrados a las emociones. Las emociones son las con las que estamos realmente creando la realidad. ¿Cómo cambio mis emociones? ¿Cómo las gestiono? Ahí está la clave, que es lo que yo siento profundamente cuando recuerdo determinadas cosas. Cuando logro cambiar las creencias, logro cambiar la emoción de mi recuerdo y logro entonces cambiar mi realidad. Con esto que yo estaba contando de las parejas, si siempre mis parejas son de determinada manera, cuando yo evoco imágenes o recuerdos de las parejas, ¿qué imágenes y recuerdos me vienen? De cosas negativas, entonces estoy creando eso en mi vida. Pero si yo cambio el eje y la cuestión y lo entiendo de otra manera y lo suelto, ahí cuando yo lo solté es donde puedo cambiarlo y cambia mi emoción. Y entonces yo entendí ahora que era todo un proceso que tenía que hacer para empalmar mi realidad de otra manera y encontrarme con otra realidad, con otra cosa. Y ahora ya cuando pienso en la pareja, ya no, ya yo decido dónde pongo el foco y la atención. Si en las parejas que tuve históricas o en lo que yo construí ahora, cuando entiendo que lo construí yo. Fundamental. Mi vida no es producto de una casualidad o de mala suerte. Mi vida es producto de lo que yo creo. Creo y lo creo. Entonces, esto que estás diciendo vos de las emociones es buenísimo porque va por ahí. Es exactamente, ese es el eje de la cuestión, transformar nuestras emociones. ¿Y cómo lo hacemos? Porque nuestro pensamiento, el truco está, nuestra mente es la que está agarrada a este sistema, a la Matrix, vamos a decir. Pero los pensamientos modifican nuestras emociones, porque si yo estoy todo el tiempo pensando que la economía, que el país, que el COVID, que la pandemia, que la vacuna, que pienso todo eso, todas las tormentas y todo lo que hay, me baja mi frecuencia y le pongo emoción también a eso. No es un pensamiento y nada más. El pensamiento viene, arrastra las emociones. Entonces también trabajo los pensamientos para asegurarme de que mis emociones van a estar en determinada frecuencia. Entonces, es un trabajo de autoobservación constante para transformar nuestra frecuencia y nuestra realidad. Es que va por ahí. Y después te das cuenta, hablaban otro día, dice, una pregunta, dice, los canalizadores, ¿por qué no son millonarios? Es buenísimo, dice, porque entonces si tanta canalización, ¿y por qué no son millonarios? Y porque cuando entendés cómo funciona la realidad, ser millonario es un desequilibrio en un punto. Que son mis creencias yo creo que ser millonario es lo mejor que nos puede pasar, pero resulta que son creencias, son patrones, es lo que te vende la tele,
Pero resulta que, ¿qué pasa en la realidad con el millonario? Es dame, 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 dame. ¿Y yo qué entrego? ¿Hay un equilibrio energético o no hay un equilibrio energético entre lo que entregas y lo que llega? Pero entonces, si vos agarrás, el universo, ¿qué va a hacer? Hay un desbalance, hay un desequilibrio. Adivina qué va a pasar. Te va a pedir que equilibres. ¿Y cómo? ¿Con dinero? No, de otras formas, energéticas. Puede haber enfermedades, puede haber accidentes, puede haber alguien preso. Por eso. Entonces, cuando entendés cómo funciona la energía, te cambia. Y lo que deseas y lo que querés, ya ni siquiera, porque podés decirle al universo, estoy abierto a las maravillas que el universo tiene reservadas para mí. Y lo que va a venir es lo que el universo tiene reservado para mí. Y lo que mi alma pactó también antes de venir. Porque si en otra vida yo me la pasé viajando, en esta no voy a viajar, porque yo mismo pacté que en esta no me toca viajar, lo que vengo a aprender va por otro lado, y por más que yo quiera juntar plata para los pasajes, y no porque hay restricciones, porque estoy forzando algo que mi alma no vino a hacer, es recordar y es entender. Pero ¿cómo lo hacemos? De esta forma, entendiendo, aprendiendo, conectando. Es un montón de cosas, pero están todas relacionadas al final. Como siempre hablamos, decimos, al final siempre cualquier tema del que hablamos, terminamos hablando de más o menos las mismas cosas, ¿no? Porque está todo está como relacionado. Y no podemos observar la realidad sin modificarla. No existe eso. No existe que yo voy a mirar, a ver, quiero ver cómo es mi vida, la estás cambiando con solo observarla. Pero por eso que es importante, si yo en mi vida cotidiana llevo mi vida en inconsciencia, se van a plantear y van a manifestarse las cosas que están en el inconsciente. Porque estoy llevando mi vida en la inconsciencia. ¿Qué es la conciencia? Observarse a sí mismo. La conciencia es la que deja de mirar para afuera y se empieza a mirar a sí misma, cuando despertás la conciencia. Pero entonces al hacer eso, cambia el eje de lo que estás observando y cómo lo estás observando. Y empiezas a cuestionar y a preguntar y a mirar y ya tomas la vida de otra manera. Y ahí es donde empiezas a cambiar, cuando cambia la conciencia. Entonces, bueno, es todo un proceso y que lleva este trabajo que estamos haciendo, ¿no? De autoobservar todo, de entender cómo funciona. Así que bueno, este era un poco así como el cierre, digamos, de lo que traía y bueno, y que ojalá que sirva para replantearnos dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Sí, básicamente es eso, ¿no? Pero de todas maneras, igual, o sea, para ya ir viendo el tema con el mismo tema del podcast, es el trabajo, ¿cuál es el trabajo de las almas? Justamente generar ese equilibrio, ¿no? Entonces, y parte del trabajo de las almas es observar las emociones, entonces, y manejarlas dentro de lo que se tiene que manejar, para que te beneficie al final, ¿no? Pero obviamente te vas a dar cuenta de eso solamente estando en conciencia. Cuando no hay conciencia es difícil, o sea, y muchas veces tenemos que estrellarnos mucho para entender que eso no es lo que queremos y empezar a buscar algo diferente. Y ahí es cuando empieza a abrirse la conciencia. Entonces, eh, por ahí va. O sea, todos hablamos mucho de eso. Hay mucha gente que habla de eso. Y hay mucha gente que dice, pero ¿cómo hago? Pero ¿por qué? Claro, quieren, porque no se sienten bien, porque quieren lograr eso otro, porque sienten que por ahí es, pero cuesta, obvio. Todo lo que después parece fácil, al principio es difícil. O sea, ser consciente de tu día a día, de tus actos, observarte a ti mismo requiere un trabajo. No es que yo decida y ya lo hago perfecto todo el tiempo, no. Te vas a olvidar, te vas a caer. Es como cuando comienzas a meditar. O sea, yo he oído esto muchísimo. No, sabes que sí, yo sí medito, pero comencé a meditar una vez por semana y decía que tenía que meditar todos los días y no podía, y entonces un día sí, un día no, o una semana sí, una semana no, 2 días sí, 3 no, pero después cuando te das cuenta de que la meditación te va sumando, empiezas ya a generar el hábito de meditar. Y el momento que ya te das cuenta, estás meditando todos los días. Y cuando no puedes meditar, te hace falta. Entonces, lo mismo que el ejercicio, es lo mismo que todo eso, ¿no? Al final, siempre requiere de un esfuerzo extra que cuesta, que incomoda, pero es parte de el ser consciente también requiere de un esfuerzo extra y de una incomodidad, aunque sea pequeña. Estar consciente en tu día a día es como que me estoy cargando de algo más, ¿por qué no puedo vivir en piloto automático? Porque por eso estás siendo infeliz.
Entonces, al final, si lo que quieres es cambiar tu realidad, tienes que empezar a verla de manera diferente. Y ahí tiene razón lo que decía Einstein, no hay nada más absurdo que querer como es diferentes resultados haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Es justamente eso. ¿Qué estás haciendo? Igual, porque además hay otra cosa que decía Einstein, ningún problema se puede resolver con el mismo nivel de conciencia que fue creado. Para tú poder resolver tienes que verlo con un nivel de conciencia superior, pero para eso tienes que cuestionarte. Entonces, todas esas cosas son parte de los procesos, ¿sí? De los procesos que vamos viviendo cada uno y que Cristian ha tenido el suyo, yo he tenido el mío, de mayor, de menor tiempo, con diferentes personas de diferente forma, en base a lo que venimos a vivir, en base al propósito que tenemos, en base a lo que queremos comunicar, bueno, etcétera, en base a un montón de cosas, pero son individuales. Cada uno de nosotros básicamente sabe lo que quiere y lo que elige y esa parte es interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos hablando del podcast, mi querido Cristian. Me ha encantado el tema de hoy, creo que se han dicho cosas muy, muy valiosas. Así que nada, bueno, si es que te ha pasado algo, ¿sí? Déjanos en los comentarios de este video, abajo, déjanos en los comentarios. Si te ha pasado algo de eso, si sientes que has encontrado tu llama gemela, si tienes o tu alma gemela, si tienes dudas al respecto, coméntanos un poco, compártenos también, ¿ya? Y, y en tal caso se me ocurre que si es que tienes alguna historia de estas que quieras compartir, podemos ponernos en contacto contigo para juntarnos y hacer un episodio del podcast comentando sobre este tipo de cosas y que también nos compartas juntos. Así que bueno, si te ha pasado algo de esto y te parece y nos quieres comentar, déjanos el comentario aquí debajo del video. Más allá que nos falta redes sociales, que nos sigan en redes sociales. En la cajita de descripción están los enlaces para nuestras redes. Sin embargo, hoy es Cristian, es La Botica del Despertar, todos arroba la Botica del Despertar en todas las redes sociales, ¿sí? Facebook, TikTok, Instagram y YouTube también, sí, tenemos individual canal de YouTube cada uno. El mío es arroba Patricio García Oficial, todas las redes sociales también. Así que igual pueden ahí ir a ver todo el material que tenemos para compartirles, que hablamos todas estas cosas. También pueden mandarnos mensajes si necesitan algo, si quieren alguna consulta o alguna cuestión que les llame la atención. Y bueno, nosotros estamos aquí para seguir compartiendo y para servirles, obviamente. Así que, por mi parte, agradecerte, Cristian, agradecerles a todos ustedes por ver este episodio, por seguirnos. Ah, por cierto, suscríbanse al canal y compartan, ¿sí? Denle clic a la campanita para que les lleven, porque cada semana, cada viernes, subimos un video nuevo, ya un tema nuevo. Así que, nada, suscríbanse y ayúdenos a llegar también a más gente. Así que, bueno, por mi lado de eso, darles las gracias a ustedes, darte las gracias a ti, Cristian. Estoy contentísimo porque me encantó lo que hablamos ahora en el podcast. Y nada, mandarles un abrazo fuerte. Dale, un abrazo enorme para vos también, Patricio, y gracias por esta idea, esta iniciativa de hacer esto. Y también gracias a toda la gente. Y está buenísimo que quedan registradas y grabadas todas las experiencias y todas las cosas, ¿no? Y como vos dijiste, que la gente que pueda dejarnos también sus preguntas o sus propias experiencias con respecto a esto, está buenísimo, así se genera también como la interacción, ¿no? Que a veces cuesta un poco porque los medios que tenemos son limitados, ¿no? Para grabarlo y para dejarlo, entonces está bueno también que la gente pueda, aunque sea en diferido, hacer el feedback, ¿no? El ida y vuelta. Así que bueno, muchísimas gracias. El tema de hoy estuvo interesante, estuvo muy bueno. Y ya vamos a inventar nuevos temas y van a salir nuevas cosas. Así que gracias como siempre, Patricio. Y por mi parte también, ya estamos y bueno, muchísimas gracias. El universo nos seguirá diciendo lo que tenemos que decir. Listo. Bueno, entonces, nada, aquí nos despedimos y nos mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Dale, chau, nos vemos.